Bienvenidos a esta sesión virtual de circuitos digitales. En esta oportunidad veremos el tema del álgebra de Boole. El álgebra de Boole está compuesto por diversas cosas, tales como las variables, que le llamamos binarias, los operadores lógicos, y las leyes, axiomas, teoremas en sí, que constituyen el álgebra de Boole. ¿Qué son las variables binarias? Pues son variables que representan tan solo dos posibles valores. Y los vamos a asociar como 1 y 0, estas dos posibilidades, que pueden representar pues presencia o ausencia de voltaje, presencia o ausencia de corriente, estado de corriente, de cierre o apertura de un interruptor. Notarán que son formas de ver las cosas de manera eléctrica. Sin embargo, las variables binarias se usan para representar información y generalmente se dice que es la forma más práctica y sencilla de hacerlo. Ejemplos de donde se puede usar la variable binaria son cuando prendemos una luz o la apagamos, el día o la noche, aprobar o desaprobar un curso. Son dos situaciones diferentes que se pueden codificar con variables binarias. Estar triste y feliz, números positivos y negativos, y así la lista podría continuar indefinidamente. Por otro lado, tenemos los operadores lógicos, que vienen a ser las operaciones que se realizan con las variables binarias. Y son solamente tres, las funciones AND, OR y NOT, asociados también como lógica proposicional. Y los operadores lógicos los veremos en tres operaciones diversas, diferentes, para poder usarlas en nuestros diseños. Tal es la representación algebraica, la tabla de verdad y el diagrama lógico o circuito hardware de la operación. Tenemos el operador AND o producto lógico, que se define o se denota de la manera como se muestra y es asociado comúnmente al producto de dos variables binarias, A por B. Y vemos que se define como su salida será 1 si las dos variables de entrada valen 1. En caso contrario, la salida es 0. Eso se puede ver en la tabla de verdad, donde la idea es poder poner todas las posibilidades que se presentan en la función AND. En este caso son dos variables, por lo tanto tenemos cuatro posibilidades. Y vemos que la salida es 1 cuando las dos entradas son 1. Caso contrario es 0. Y acá tenemos el circuito lógico llamado compuerta AND, que usaremos para representar la función lógica. Tenemos la operación OR o suma lógica, la operación o representación algebraica la vemos acá, A más B, y la definimos como cuando su salida es 0 si las dos variables de entrada valen 0. Caso contrario, la salida es 1. Acá se muestra en la tabla de verdad, la salida es 0 solo cuando las dos variables son 0. Caso contrario es 1. Y tenemos acá la compuerta OR, su símbolo lógico. Tenemos la operación NOT o inversión, denotada acá de dos formas y se usarán dependiendo de la facilidad si lo hacemos en papel o tal vez en la computadora. En general es A apóstrofe o si no A con raya arriba. Y es una operación de una sola variable y el resultado es simplemente la entrada invertida. O a veces le decimos también complementada. Tenemos que la salida es 1 si la entrada es 0, la salida será 0 si la entrada es 1. Notemos su diagrama lógico, este triángulo con el círculo que indica la negación. Vamos a revisar ahora otras operaciones derivadas usando las compuertas básicas o los operadores lógicos básicos. Tal es el caso de la compuerta u operación NAND, que está compuesta por el producto y luego una negación. A esto le llamamos salida NAND de un circuito. Y viene a ser pues la negación de la operación AND. Su tabla de verdad es la salida AND negada. Y tenemos el circuito, noten ustedes la compuerta AND seguida de este círculo que indica la negación. Por otro lado, la compuerta u operación NOR es la suma negada, A más B con raya arriba. Y es el resultado de la negación o inversión de la operación OR. Su tabla de verdad y su compuerta lógica, noten ustedes una OR seguida de este círculo. La operación buffer no es más que un circuito que nos permite tener la salida igual a la entrada.
que no puede tener ningún resultado lógico, no significa nada interesante desde la perspectiva lógica. Sin embargo, es usado cuando queremos darle más energía a una determinada señal, ya que si esta señal queremos conectarla a muchos otros circuitos, pues posiblemente la corriente, las condiciones eléctricas no se den y tengamos que recurrir a este buffer para que nos dé la suficiente corriente. Tenemos la operación XOR, OR explosivo, denotado de esta forma y definido como el producto negado de A por B más A por B negado. Y tal como se muestra en su tabla de verdad, la salida es 1 cuando las entradas son diferentes. Será 0 cuando son iguales. Y aquí su operación o su símbolo o circuito asociado. La operación NOR exclusivo o equivalente es simplemente la compuerta XOR, su negación, aquí su definición de manera algebraica, y tenemos su tabla de verdad que simplemente es 1 cuando las dos entradas son iguales, por eso le llamamos función equivalente. Y tenemos el circuito asociado, una compuerta XOR seguido del círculo, donde notamos que el círculo se va a usar para emplear que queremos negar algo. Tenemos acá un resumen de las tres compuertas básicas, operaciones lógicas fundamentales para usar cualquier circuito digital. Noten ustedes que con estas tres compuertas se hace cualquier circuito digital, cualquier computadora, cualquier cosa que requiera una operación de manera binaria. Y a veces es interesante hablar de que con esto hacemos muchas cosas, computadoras, teléfonos celulares. Con esto nos hemos ido a la luna. Acá una pequeña aplicación o derivación de las compuertas básicas para describir compuertas adicionales que pueden tener otras aplicaciones. Es un ejemplo simple de cómo combinamos las compuertas o las operaciones básicas para generar funciones más elaboradas. Y es lo que justamente vamos a ver ahora, funciones booleanas. ¿Qué se entiende por esto? Pues como una relación que existe entre varias variables fijadas entre ellas mediante sumas, productos, inversiones, paréntesis, además del signo igual, lo cual va a corresponderle un 0 o 1 dependiendo de los valores de las variables. Aquí un ejemplo donde combinamos las tres operaciones de suma, producto, negación, y ayudándonos con los paréntesis generamos una función más elaborada y que va a tener un circuito lógico asociado que se muestra acá abajo. Tenemos que f es la suma, función OR, de tres cosas: A, que se muestra acá, B negado C, que se implementa con una compuerta AND y una inversión para B, y luego otro producto donde tenemos B multiplicándose con una suma A negado más C. Veamos ahora sí la razón por la cual estamos estudiando el álgebra de Boole. Pues la idea es usar el álgebra de Boole, el cual es un conjunto axiomático compuesto por teoremas, propiedades, postulados, etc., que nos permiten realizar operaciones básicas sobre suma y producto y consecuentemente para todas las funciones booleanas, con el objeto de simplificar las funciones. Aquí la idea es que podamos, dado un circuito, podamos simplificarlo a la mínima expresión para así ahorrar en recursos, tales como compuertas. Si ahorramos en compuertas, ahorramos espacio, ahorramos energía, ya que cada compuerta requiere que se le alimente de energía eléctrica, y ahorraremos también obviamente en costos. Entonces el objetivo principal para estudiar el álgebra de Boole es simplificar las funciones booleanas. Y vamos a describir el conjunto axiomático del álgebra de Boole, que está simplemente, pues se dice que es respecto del conjunto cerrado para las operaciones de suma y de producto, donde las salidas siempre serán o 0 o 1. Axiomas. Como todos sabemos, los axiomas son expresiones que no necesitan demostración, son bastante obvias y creo que podemos verlo
en esta primera pareja de axiomas. 1A, 1B, 0 por 0 igual a 0, 1 más 1 igual a 1. ¿Qué estamos haciendo? Simplemente valiéndonos de la definición de los operadores lógicos fundamentales de producto y suma. Y por otro lado, 1 por 1 es 1, 0 más 0 es igual a 0. Notarán que es bastante obvio y asociado a lo que ya conocemos, que es el álgebra común. Bueno, con la excepción de 1 más 1, que no es 2, sino es 1, de acuerdo a la definición de la función OR. Y tenemos más axiomas: 0 por 1 igual a 1 por 0 igual a 0, 1 más 0 igual a 0 más 1 igual a 1. Acá la definición propia de lo que es la inversión. Y hablemos ahora de que si le introducimos variables a las expresiones booleanas, pues vamos a tener ciertos teoremas. Tal es el caso de x por 0 igual a 0. Bueno, 0 por cualquier cosa da 0. Y de manera similar se da con respecto a la suma. X más 1 es igual a 1. 1 más cualquier cosa va a dar siempre 1. X por 1 igual a x. X más 0 igual a x. X por x igual a x. X más x igual a x. X por x negado igual a 0. X más x negado igual a 1. Noten ustedes tener siempre a la mano estas expresiones, ya que nos permiten elaborar y generar funciones más sencillas. Y por otro lado, si negamos dos veces una variable, pues eso es lo mismo que tener la misma variable sin negar. Habrán notado ustedes que damos las cosas de a pares, y esto significa que refleja el principio de dualidad presente en todas las expresiones del álgebra de Boole. Dada una expresión lógica, su expresión dual se obtiene intercambiando los operadores de suma, producto y viceversa, así como también intercambiando los ceros por unos y viceversa. Esto no significa que sean equivalentes, sino que simplemente son duales. Propiedades: tenemos, tal como el álgebra común, la propiedad conmutativa: x por y igual a y por x, x más y igual a y más x. Y la propiedad asociativa: x, bueno, simplemente valiéndonos de los paréntesis para decir y poder agrupar expresiones booleanas. Hasta ahora tal vez todo es bastante obvio, y lo va a ser en gran medida. Habrá ciertas excepciones, tal es el caso de la propiedad distributiva, que en el primer caso es lo que vendríamos a ver la propiedad distributiva con respecto al producto, donde tenemos que x por y más z es igual a x por y más x más z, lo que podríamos a veces decir que es como que se factoriza x, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es distribuyendo x en las otras dos variables. Pues con respecto a la suma tenemos también una propiedad distributiva no tan común, que se expresa como x más y por z, donde lo que buscamos es distribuir la suma, sumando x en las otras dos variables, de tal forma que tenemos x más y por x más z. A esta propiedad tenemos que acostumbrarnos, ya que no es tal vez lo novedoso de lo que vamos a ver en este curso. Y tenemos las propiedades de absorción, que también son muy fáciles de demostrar empleando justamente las propiedades distributivas y otras axiomas. Si sustituimos x por 1, podemos factorizar, o sea, aplicando la propiedad distributiva con respecto al producto x, y nos queda x por 1 más y. Y como 1 más y es igual a 1, nos queda x por 1, que es igual a x. De manera similar se puede demostrar esta otra propiedad. Acá tenemos otros ejemplos de propiedades que podemos usar y que sugiero se demuestren empleando los diversos axiomas y teoremas del álgebra que estamos viendo. Una propiedad importante es el teorema de De Morgan, el cual nos permite convertir entre las expresiones de producto a suma y viceversa. X por y negado es igual a x negado más y negado, y x más y negado es igual a x negado por y negado. Esto es un poco más complejo de demostrar con álgebra de Boole. Se demuestra por inducción o si no, usando tablas de verdad. ¿Y a qué me refiero? Pues si ustedes sacan la tabla de verdad de la parte que está a la izquierda y sacan la tabla de verdad de lo que está con la derecha, y si sale lo mismo en las dos columnas, pues se dice que son equivalentes. Más propiedades:
que podemos demostrar. Por ejemplo, a esta expresión queremos llevarlo a x más y. No se ve tan simplemente, pero si aplicamos la propiedad 12b, donde usamos la propiedad distributiva, es decir, con respecto a la suma, distribuimos x con x negado y lo multiplicamos con x más y, nos queda esta expresión. Aplicamos la propiedad de x más x negado igual a 1, eso nos queda al final x más y por 1, aplicando 6a nos queda x más y. Esta queda demostrada esta propiedad. De manera similar podemos demostrar esta otra propiedad. La simplificación. Bien, ¿en qué consiste? Pues en aplicar los postulados, teoremas, axiomas del álgebra de Boole para llevar a la expresión más simple de la ecuación. Se presentará normalmente en su forma sumatoria de productos. Ejemplo de simplificación. Tenemos aquí esta función, la cual podríamos pensar en cómo tal vez implementar sus circuitos. Si hacemos uso de los conceptos y de los circuitos asociados, pues llegaremos a este circuito. Como f es el producto de x por y negado por una suma que es z más x más z por y, tenemos un circuito que emplea 4 compuertas lógicas. Pero si aplicamos el álgebra de Boole y por decir hacemos uso del teorema de la propiedad distributiva, tenemos x y negado más x y negado x más x y z y negado. Aplicamos otra propiedad para anular a esta expresión, ya que y por y negado, y además de la propiedad de conmutativa, esto nos hace que sea 0. Acá tenemos 2x que se dan, x por x es x, y finalmente si aplicamos la propiedad distributiva con respecto a la suma, tenemos que x y negado es el elemento común, lo sacamos fuera, nos queda 1 más z y nos queda solo x y negado. Noten ustedes que es una expresión mucho más reducida y que si la implementamos, pues solo usamos estas dos compuertas. Si lo comparamos con el anterior, pues es básicamente la mitad de compuertas, y eso significa la mitad de tamaño, la mitad de consumo de energía y obviamente la mitad o más tal vez de costo. Ahora, una advertencia: no existe una metodología para realizar simplificación. Así de manera, empleando el álgebra de Boole, pues solo con la práctica lograremos encontrar la simplificación más óptima. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque cuando usamos el álgebra de Boole no necesariamente vamos a llegar a la expresión más óptima aplicándolo bien, sino que tendremos que ver otros posibles caminos también alternativos para encontrar más bien otra posibilidad y comparar todas esas posibilidades y quedarnos con la más simplificada. Entonces, ¿qué decimos? Que no se garantiza el llegar a la simplificación óptima. Requeremos de practicar. Hay que practicar